Hola, ¿cómo estamos? Pues hemos estado hablando de ciencia, porque nosotros tenemos que saber todo, aunque somos historiadores, aunque tenemos que ir viendo pues todas las formas de entendimiento, porque acuérdense que ya lo hemos platicado, el leer siempre nos va a dar esa capacidad de entendimiento, y más cuando estamos auxiliados de otras ciencias, ¿sí? Cuando nosotros vemos historia, se van conectando con grandes personajes a través de ella, y si sabemos más de otras ramas, como es la biología, como es la química, como es la física, como son todas esas ciencias auxiliares que se van dando, nosotros vamos a poder entender mejor la historia. Y pues empezamos a hacer un ciclo de científicos y hablamos de Tesla. Pero para poder hablar de Tesla, se va a ir encadenando personajes por los cuales tenemos que ir conociendo. Y ahora nos toca ver a Einstein. Este personaje tiene una característica entre agarrar, pues ya les dije que todos los descubrimientos, todo lo que está relacionado con las ciencias, no es nada más aportación de una persona, es una cosa consecutiva, es un engranaje, es una mente colectiva que va a ir haciendo todas esas teorías, todas esas suposiciones de ciencia que se tienen que comprobar y que tienen que estar respaldadas por documentos, respaldadas por otras personas que a su vez han sido seleccionadas, que han sido estudiadas, y ahí se va haciendo todo este estudio. Acerca de este Einstein, pues ya la mayoría de gente pues ya sabe todo lo que es este hombre, pero pues aquí quisiéramos recordar a Albert Einstein como el científico más popular del siglo XX según la revista Times. Con estas cosas, aquí Einstein no es que sea el mejor, sino es el más famoso. Todo mundo, casi por lo regular, todas las personas cuando hablamos de Einstein y enseñamos su foto, automáticamente saben que es un científico. Eso es esta es nuestra función. Nosotros queremos que cuando a nosotros nos den una foto de Einstein, cualquiera que sea de ella, nosotros lo identifiquemos siempre como un científico. Entonces, de eso se trata, que nos vayamos familiarizando con estos personajes. A lo largo de la vida de Albert Einstein, dicen que el 14 de marzo de 1879 fue cuando él nació. Fue reconocido por sus grandes aportes a la física. El personaje del siglo XX de la revista Times, como ya les había dicho, ha formulado la teoría de la relatividad, descubrió la cuarta dimensión y ganó un Nobel de física en 1921. Sus contribuciones a la ciencia fueron sin duda algunas de sus facetas más célebres ante el mundo. Sin embargo, pocos conocen la otra cara o la otra moneda de la vida de este gran genio, que bien afirmó varias veces: soy un hombre completamente aislado, y aunque todos me conocen, hay muy poca gente que realmente sabe quién soy. Esas son las palabras de él. Y pues aquí vamos a mencionar, por ejemplo, que se casó con su prima. Las cartas publicadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en cuya fundación Einstein fue partícipe, insinuaba que su matrimonio de 1903 con su primera esposa, Mileva Marie, madre de 2 hijos, fue miserable. No espere muestra de afecto y responde de inmediato cuando te hable, escribió en una de sus cartas. Al cabo de 16 años no podía vivir con ella, y aislaba tanto el divorcio que le ofreció dinero del premio Nobel de Física si le concedía a finales de 1919 ese divorcio. Él, en esta situación, él ya no estaba bien, por lo mismo de que son investigadores, que son científicos, que están dedicados, tienen una carga de trabajo tan pesada,
porque ellos son investigadores que realmente no pueden llevar un matrimonio. Y entonces pues se empiezan a ver pues esas separaciones de la vida familiar, porque él tenía que ir a otros lugares, tenía que alejar de la familia, y eso fue perjudicando pues toda esa relación. Y cuando le dan el premio Nobel, él es cuando le ofrece esa cantidad de dinero para que le dé el divorcio, y así pueda él seguir con sus investigaciones sobre la cobertura de la luz. Eso lo posesionó mundialmente. 2 años más tarde él ganó el premio. Se divorcia en 1919 y poco después se casa con su prima, Elsa Lobertham, con quien no tuvo hijos. Se rumora que contrajo matrimonio con ella después de que su sobrina, hija de Elsa, lo rechazó. De acuerdo con El País, de las cartas hechas públicas, ahora se deduce que Einstein fue todo menos un marido fiel. Hasta 6 amantes tuvo, se comenta. Einstein estuvo durante su matrimonio con Elsa, que le colmaba de cariño, no buscado, según lo explicó él mismo a su esposa Stella Ethel Tony Margarita, su amante espía rusa, que tuvo una. Y aquí se va haciendo toda esa investigación a través de su vida personal, porque a veces conocemos la trayectoria de los científicos, pero no sabemos nada de su vida personal, ¿sí? Dicen que se ofreció para la construcción de la bomba atómica y después se arrepintió. El 2 de agosto de 1939, a través de una carta, alertó al presidente de los Estados Unidos de ese entonces, Franklin Delano Roosevelt, sobre las intenciones de los alemanes de crear una bomba atómica. Él mismo se ofreció a construirla para Estados Unidos. Roosevelt le respondió al cabo de 2 meses, cuando Alemania ya había invadido Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial en Europa. El presidente ordenó analizar la información y como consecuencia se fabricó la bomba atómica. Sin embargo, Roosevelt rechazó la cooperación de Einstein en el proyecto. Si hubiera sabido el crimen de esa humanidad que se sometían, no hubiera escrito jamás esa carta, comentó. Mi pacifismo es un sentimiento instintivo, un sentimiento que me domina, porque el asesinato del hombre me inspira profundo disgusto. Mi inclinación no deriva de una teoría intelectual, se funda en mi profunda adversión por toda especie de crueldad y de odio, escribió Einstein tras la bomba atómica de 1945 en Hiroshima y Nagasaki. Él era un virtuoso violinista muy talentoso. Uno de los aspectos más desconocidos de la vida personal de este físico fue esa afición que tenía por el violín, pues a los 6 años empezó a tomar clases. Él mismo afirma de no haber sido científico, él se hubiera dedicado en su totalidad pues a la música. ¿Cómo vamos viendo aquí que se va haciendo todo eso? Se negaba a conducir. Una anécdota de su vida de Einstein se remonta en los años 20, cuando debía asistir a una serie de conferencias en la Academia Prusiana de la Ciencia en Berlín. Con el físico nunca aprendió. ¿Cómo es posible que el físico nunca aprendió a manejar ni tuvo chofer propio? Él siempre contrataba un chofer. Al paso de varios días, Einstein le comentó al conductor que estaba aburrido de repetir una y otra vez lo mismo. Él mismo se ofreció a sustituirlo por una noche, porque había oído tantas veces su conferencia que se la había aprendido desde el principio hasta el final. Antes de llegar al lugar intercambiaron ropa y el chofer expuso la conferencia. Durante esa época, la mayoría de las personas no reconocían físicamente a Einstein, así que pues no hubo ni siquiera un comentario porque nadie se dio cuenta. Dice que él tuvo pues 3 nacionalidades, fue alemán, suizo y estadounidense. Al final de su vida, un periodista le preguntó que posiblemente qué repercusiones había tenido sobre la forma y la fama en sus múltiples nacionalidades. Einstein le respondió: sí, mi teoría hubiera sido resultado falsa
Los estadounidenses dirían que yo era un físico suizo, y los suizos que yo era un científico alemán, y los alemanes que yo era un astrónomo judío. Así es que pues realmente no me afectó. Al ser el judío, Einstein tuvo que soportar un sinnúmero de intentos para que desprestigiaran todas sus investigaciones, incluso al aceptar una oferta de trabajo en los Estados Unidos del Tercer Reich. Lo acusaron de traición y sus libros fueron quemados en la hoguera durante la ceremonia organizada por los estudiantes nazis. Albert Einstein abandonó Alemania en 1932 y fue a vivir a Estados Unidos en medio del nazismo para evitar las persecuciones por ser judío. De acuerdo con la BBC, el científico propuso defender los valores liberales occidentales y tolerancia y justicia, e ir en contra de todas las tentaciones de odio y de las opresiones que en ese momento se estaban profundizando en el extremismo y la agitación económica y política. Einstein dijo a una audiencia: cada avance de conocimiento y cada invención se lo debemos ante todo a la libertad, a esa libertad individual, a esa libertad sin la cual no valdría la pena vivir, porque él, entre todas sus cosas, era pacifista. Aquí pues nos vamos dando cuenta cómo a veces vestía con aquel traje gris. Quería ahorrar el tiempo que implicaba pensar todos los días en qué ponerse, decía. Esta es la razón por la cual comenzó a usar solamente trajes de color gris. Años después, grandes personajes como Mark Zuckerberg y Steve Jobs siguieron la misma tradición. Aquí vamos a ir viendo cómo todo esto, dicen que él pudo haber sido el segundo presidente de Israel. Tras la muerte del primer presidente de Israel en 1952, Chaim Weizmann, el físico, fue candidato directo para ocupar su lugar por ser considerado como el mejor judío vivo. El liderazgo de Einstein en el establecimiento de la Universidad Hebrea de Jerusalén impulsó su candidatura, y los gobernantes pensaron que su experiencia tanto en matemáticas habría sido útil a ese país. Podía incluso ser capaz de resolver las matemáticas de nuestra economía y hacer que tuviera sentido, dijo un estadista en aquella revista Time. Sin embargo, rechazó inmediatamente la oferta, argumentando que su edad no se sentía capaz de asumir tal responsabilidad. Otros factores eran esa inexperiencia en el campo político y en la poca habilidad que tenía de relacionarse personalmente. Einstein no quería que su decisión afectara en relación a toda esa comunidad judía, porque se trataba de una conexión que él mismo describió como su vínculo humano más fuerte. Aquí, pues hay tantas cosas que se pueden decir. Por ejemplo, que su cerebro fue robado. El 18 de abril de 1955, día de su muerte, su cerebro fue separado del resto del cuerpo, y el objetivo era llevar a cabo una serie de investigaciones para descubrir la clave de tal genialidad. Thomas Harvey, el patólogo que hizo la autopsia de Einstein, robó su cerebro y lo devolvió 43 años después. ¿Cómo ven todas esas aventuras de estas celebridades? Pues aquí todo las cosas que se van viendo. También 7 genios fueron pésimos. Dicen que habían, no toda era sabiduría en ellos. Dicen que inclusive a veces hasta reprobó un examen de ingreso a la universidad. El genio de física tuvo problemas de aprendizaje desde muy pequeño. Su proceso para aprender a caminar y a hablar fueron lentos en comparación con el tiempo promedio. También existen testimonios que afirman que Einstein sufría de dislexia. Pues aquí vamos viendo todo eso, y pues vamos a seguir platicando de Einstein más adelante, pero pues aquí les quise dejar algo que pues nos hablara de este genio con el que nosotros nos tenemos que familiarizar para saber quiénes fueron estas personas que a lo largo de su vida nos dejaron un aprendizaje muy profundo, y que han sido todas esas personas que han sido admiradas por los científicos actuales, y que van siguiendo toda esa trayectoria, y que tanto en Suiza tienen una escrupuloso para poder ingresar a esas ligas.
es muy escrupuloso, y entonces aquí todos se auxilian de todos estos científicos como Tesla, como Einstein, que me estamos hablando ahorita, y de otros más que vamos a platicar. Que pasen un buen día y nos veremos en el próximo video. Descansen, descansen la mente, y mañana pues hablaremos de temas más ligeritos para que nuestra mente se sosiegue un poco y podamos tener esa actitud de no estar dispersos, de que nuestra mente no esté divagando y que no estemos imaginando cosas más en esta época de pandemia. Nos veremos en el próximo video y que pasen un feliz día.